Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermoso libro, cómo se nos presenta, ¿verdad?, el actuar de los apóstoles, hechos de los seguidores de Jesucristo. Bella, o esa cañan de hombre uñan de iñan de ina, ella bañan de ya po ana, lleva ella vaya guataba ana, amba ella bañan de ña purnuya na ve. Ya po ve pona mía ñan de yara, ya va cue como yo cue peñan de con asopupe. Nosotros miramos este encuentro de Pedro con Cornelio. Estos hombres dice que van a buscarle, entonces Pedro los hizo pasar, les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Entonces estos son los hermanos que están llegando desde enviados, ¿verdad? Habían Cesarea, ¿verdad? El centurión Cornelio es el que les está enviando. Todas estas visiones muy interesantes. Y luego Pedro, desde Jope, se pone en camino y va hacia Cesarea. Vamos a mirar entonces cuando estamos hablando aquí, ¿verdad? Al otro día llegaron a Cesarea, Jope. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber, ¿para qué me llamaron? Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante del Señor para escuchar lo que el Señor sabe y el Señor
te manda decir. Bueno, hasta aquí entonces vamos esta primera parte, hasta el versículo 33. Pedro que se va, Pedro que se encuentra en la casa de Cornelio. Oye, no, ya lleva esas dos visiones, son muy interesantes las anteriores, y ahora ellos ya se están moviendo, lleva. Esta es una actitud también interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando de obediencia. A ver, oye, lo que Dios mismo le está diciendo y le está poniendo en el corazón. Primero, Cornelio que le estaba esperando. Esta ya es una actitud también muy importante, ¿verdad? Alguien, así como Pedro también le hospedó, ¿se acuerdan? A estos tres hombres. Eso nosotros en el versículo 23, un versículo antes del inicio de esta narración, decía que Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje a estos tres hombres que fueron a buscarle. Después se ponen en camino. Incluso ahí seguramente que Pedro ya les adelantó un poco. Mami ya pues llamó Igor y Ñandillara, entonces la Cornelio dirá, alleva. A veces, o yo después al final dice que él se pone también en camino con estos hombres, acompañado por otros hermanos de la ciudad de Jope. Y llegan a Cesarea, primera cosa, una ciudad maravillosa, ¿verdad? El tiempo de los romanos ahí sobre el mar. Entonces Cesarea marítima hasta ahora, entonces hay muchos restos, muchas cosas hermosas. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Entonces Cornelio es quien les está esperando. Cornelio y sus amigos íntimos están allí, están en este lugar, les están esperando. Es una primera actitud, ya es agüella ñande. La espera, el hospedaje. Que en el Antiguo Testamento este aspecto siempre se subraya muchísimo. La cuestión del hospedaje. Pero ñandego la yalero y Biblia ya es hoy que todo se escribe para quién. Se escribe para la comunidad. En realidad la Biblia se escribe en la comunidad, es la comunidad, o era la iglesia, o era la tihuasuina, la comunidad que piensa. ¿Y para quién está escribiendo? Para la misma comunidad, es decir, va ella pañan de ñaño peteona, va ella pañan de yajeshana, peñan de yara, omba apoja, peñan de comunidad pupe. Volvemos enseguida con más ñan de yara Nuevo Testamento. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Leemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 9, 18. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios.
Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal. Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de algún crimen o de algún delito grave, tenían razonable por las amenazas, asaltándole, ¿verdad? Y razonando y tratándose de discusiones sobre palabras de nombres y sobre la ley judía. El asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos va animando y nos va enseñando a hacer un camino de verdadera santidad. Pablo no llegue, ¿verdad? Aquí está Pablo en esta visión. No temas, le dice, no temas, sigue anunciando. No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie podrá poner la mano sobre ti para dañarte. Queridos amigos, esto es lo que nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Y vemos cómo después genera esto dificultades también en quienes le rodean a Pablo. O sea, las personas que están cerrados al Evangelio de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El hombre que asaltó el Vaticano en coche ya ha sido interrogado. Al ver su estado, el juez ha decidido ingresarlo por la fuerza en el reparto de psiquiatría del Hospital Santo Espíritu. El hombre generó pánico en el Vaticano cuando entró por la fuerza en la noche del jueves con su coche. Superó los controles de la Guardia Suiza y la Gendarmería. Un inspector de este cuerpo disparó contra una de las ruedas del vehículo, intentando detenerlo, aunque sin éxito. Finalmente el hombre salió del coche por su propio pie y fue arrestado en el Cortile di San Damaso, muy cerca del Palacio Apostólico. Al día siguiente del incidente, se respiraba tranquilidad en los alrededores de la Plaza de San Pedro. Yo creo que fue algo que no se enteró nadie. La zona me parece súper segura, muy tranquila. Yo creo que en todos estos lugares donde hay mucha afluencia de gente pueden llegar a ocurrir hechos aislados, pero es muy seguro para caminar. Y los turistas prosiguen sus visitas con tranquilidad. Digamos que el Vaticano en general y Roma en general me parece muy bien cuidado, siempre hay presencia de policía, de guardia, carabinieri, entonces me parece súper seguro. He visto entrar carros al Vaticano, pero de forma controlada, veo a los chicos siempre muy atentos. No es la primera vez que el Vaticano lidia con este tipo de problemas. En 2014, un hombre escaló la fachada de la Basílica de San Pedro en señal de protesta por un problema económico que sufría su restaurante. Y en 2009, una mujer atacó a Benedicto XVI durante la Misa del Gallo.
a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, entonces, del 24 al 33. Ahora, en este momento, Pedro, que se pone en camino, marcha hacia Cesarea. Allí está este centurión, el centurión Cornelio, que pertenecía a nada más y nada menos, ¿verdad?, que a uno de los grandes cuarteles importantes, ¿verdad?, de los romanos. Él es alguien que está ahí al frente. Bueno, y Cornelio les esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Hay algo más todavía entonces aquí. El hecho de reunir a su familia y a sus amigos íntimos nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir algo también importante, que significa verdaderamente para nosotros el encuentro de las personas, el encuentro de la familia, el encuentro de la iglesia doméstica, podemos decir. Y aquí es donde Pedro justamente se dirige. Qué lindo que es esto si nosotros comenzamos a reflexionar, ¿verdad? Nuestras comunidades, nuestras familias, que nos llaman a los tendotá, ¿verdad?, que nos llaman a los que estamos al frente de las comunidades. Y en ese lento te lleva la paicuera, etcétera, pero esta sería una de las características que el Papa Francisco justamente insiste mucho, ¿verdad? Cuando él habla de iglesia en salida, upea con la dice, lleva. Entonces, anila ñañembotiti, anila ñañemomombriti, anila yayeguaruti lamboria jure, anila yayeguaruti, porque ñandeco bebe y ahí ña sea lleva. A veces,
Entonces, al contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos al servicio, tenemos que entrar en sintonía con el que necesita, con el pobre. Tenemos que ponernos en sintonía con las personas que ahí nos están tendiendo la mano a ella de Peyumina a Beorenda. Esta comunidad pone en camino a un grupo que va a buscarle a Pedro. Pedro ni por una vez ahí, ¿verdad? Antes de eso, él les pregunta, cuando llega esta gente, va hasta Jope, él estaba en ese momento, ellos dice, baja y no dudes en irte, le dice, ahí está. Esta fue la visión todavía que tuvo Pedro, porque soy yo quien me has enviado, ¿verdad? Porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó, se acercó a ellos diciendo, yo soy el que ustedes buscan para que vivan. Ellos respondieron. El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió, ¿verdad?, de un ángel de Dios la orden de conducirte a su casa para escuchar tus palabras, ¿viste? Ahí está. Entonces, pero por ando y millo, la pivotaina, manaba belluina, la belluchereka, la becote miajina, pemombe use, picuaca que se apisa entonces ñañimon que tarire, ya también para allá. Y Pedro después al final, después de escucharle, de estar entonces, él se da cuenta de algo. Y por lo tanto le hizo pasar, le ofreció hospedaje y luego al día siguiente se pone en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Y ahí la ojo a ¿verdad? Sino que le lleva a algunos de la ciudad que le estaban acompañando. Tal vez era también una forma de catequizar y es una forma también de ir comprometiendo poco a poco a los futuros líderes de las comunidades. Diga, tú ñande entonces la ñambotea bebé, sino que ñande oír allá de con la peña de ña, peña de con la sopube oñana, esa apertura para que los otros también puedan crecer. Muy bien, volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Por
corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré.
que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos hablando Pedro, que ya llega hasta Cesarea.
llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido en su familia y a todos sus amigos íntimos. Entonces, el hecho de estar esperando, Cornelio tenía mucha fe en Dios, ciertamente. Tenía mucha fe en Dios. Es característico ahora de él es una de esas personas, ¿verdad?, que se preocupa, una de esas personas que trata, ¿verdad?, más que poner problemas, de solucionar. Ante una situación, él también se pudo quedar ahí mirando los pajaritos, mirando el cielo, y por presentarse. No. Enseguida él escucha esa voz que le está llamando a una evangelización, porque en el fondo pega con la evangelización. Evangelización que dice, lleva peña de yarañe, haremoipe drapisa recubebe. Haupeaje dice, ñandeboía lleva. No nos quedemos en las cosas superficiales ni en las cosas negativas. Voy a mirar un poco más. Cuando dice que Cornelio, que estaba esperando, quiere decir que este hombre tenía mucha fe en el Señor. Él esperó por la llegada de Pedro. Esperó por la llegada de Pedro. No más lleva. Pero sin embargo, están en camino. Cornelio está allí esperando. Está entonces como con un corazón inquieto. Un corazón inquieto, como nos pasa muchas veces a nosotros, el corazón inquieto. Sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro en primer lugar, Dios llevaría a cabo el plan. Y esto luego ya nos causa, ¿verdad? Imagínense, cuando uno sabe, Dios quiere que esa persona venga aquí, Dios quiere que esta realidad se haga presente aquí. Y entonces vos te das cuenta y decís, qué grande es el Señor, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que ir descubriendo, pero sobre cosas bien concretas. No pensar ni buscar, como yo siempre digo, ¿verdad?, nubes y pajaritos por arriba. No vivir dentro de una botella, ni dentro de un globo, sino que tenemos que vivir fuera, tenemos que estar en la realidad, tenemos que tocar la mano del pobre, ¿verdad?, decía el Papa Francisco. Por lo tanto, Cornelio esperó por la llegada de Pedro. Esperó por la llegada primero de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó. Cornelio esperó entonces la llegada de Pedro, sabiendo así como Dios también lo motivó a llamar a Pedro, porque ¿verdad?, o sea, sintió algo para ir o enviar por lo menos algunos emisarios, ¿verdad?, para buscarle a Pedro en primer lugar, porque sería Dios quien llevaría a cabo el plan también. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, la espera, ¿qué significa? De cierta manera, hablamos nosotros de la visión. Primero te hace toda la presentación. Y por la forma, capítulo 10. Pero a llevamos a creer lleva bueno, hazlo buscar a Pedro. Pero en el fondo, el hecho de esperar a Pedro, ¿a quién le está esperando? Le está esperando al mismo Jesús. Le está esperando entonces a Dios que se está revelando. Dios en primer lugar que llevaría a cabo el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde está apuntando, verdad, el Señor? Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, vamos descubriendo aquí. Cómo Cornelio está con esa ansia de escuchar, de saber. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas.
los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina,
Jesús vivo está. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel.
Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Nosotros reflexionamos sobre la llegada, ¿verdad?, de Pedro que llega a Cesarea. Pedro también que responde a un llamado. Es un llamado de Dios, ciertamente, que se hace a través de Cornelio. Ciertamente que Pedro, antes también como que ya tiene una intuición, tiene una visión. Dios se le muestra. Dios ya le va preparando el camino. Vaya a vender en Bojera, le dice así, ¿verdad? Directamente a lo que yo he creado y todo lo que está aquí. Vaya a vender que esto es impuro, ¿verdad? Esto no se puede llamar como una cosa impura, porque esto yo los he creado. Y así entonces nos movemos, ¿verdad? Y así es como Pedro también va entendiendo. Va a Ñandeyara lo ibota. A oporando a llevar Maigo la pende en Bujina. Marabe ebe yujereka. A bebé y yo a Ñandeyara lleva. Oye cuaca a Cornelio, a Peisa, a Oñandupe, y ahí a Ñandeyara, a Ishupe, Nereno y Hanma. Y entonces, sin dudar, hoy, sin titubear, oye, muy en camino. Porque hoy Cuajina Ñandeyara, al final de cuentas, es el que maneja la historia. Cornelio envió siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido. Este es otro elemento importante. Nunca había conocido. Sin embargo, lo manda a buscar para poder conocer a este desconocido. Imagínense, a este desconocido. Para poder conocer a este desconocido, ¿verdad? Porque anda yo cuáis, oñeñe eishubi, tejoa euerushupe. Entonces uno queda un poco perplejo, ¿verdad? Mapio, pía, marico, ya euerushupe allí. Pero está siempre lo luminoso, ¿verdad? Siempre está aquello que nos sorprende. Y esta es la sorpresa, porque después se va a encontrar aquí nada más y nada menos que con este hombre, que es Pedro. Y al mismo tiempo Pedro, atención, solo sabía que era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como Cornelio. A pesar de todo eso, Cornelio les estaba en la fe, le estaba esperando, ¿verdad? Cornelio le estaba esperando en la fe. Baisel le estaba esperando en la fe. Que a pesar de que no lo conocía visualmente, a pesar de que no lo conocía como una amistad así cercana, sin embargo, desde el corazón y desde la fe, va Ñandeyara la hice moto la se piana, ¿verdad? En la presentación de Cornelio se habla muy bien de él, ¿verdad? Que es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que buscaba la verdad. Y eso aquí te vuelve a insistir y te vuelve a decir. Vaya va, oye por acá, y no, vaya va Ñandeyara, oye cada día. Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Imagínense entonces esta actitud de Cornelio. Cornelio, cuando le ve ahí a Pedro que viene,
viene desde Jope, viene para atender, viene porque me has hecho llamar, ¿verdad? Entonces Cornelio siente esa necesidad. ¿Quién es verdaderamente este hombre? ¿Por qué aquí estos ángeles que se me aparecieron, Dios mismo que me pidió que los buscara, ahora está viniendo y nada más y nada menos que a mi casa? ¿Verdad? Ya es yo no soy digno, ¿verdad?, de que entres a mi casa, pero una sola palabra bastará para sanar mi llaguaina. Cornelio reacciona y entonces siente. Es decir, ante Pedro. Pedro, que representa en este momento la comunidad, salió a recibirle y postrándose a los pies de Pedro. Cornelio, como decíamos, él no le conocía a Pedro, pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios. Así que postrándose a sus pies, adoro. Por eso es que adora y por eso es que se pone a sus pies, por eso es que se postra. Porque como dijimos al Señor, dijimos anteriormente, él ve aquí al Señor. En la figura de Pedro está entendiendo que aquí está la figura de Dios, la figura del Señor que responde a eso que él mismo como visión había tenido y que Dios mismo le pedía que lo llamase. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre este libro tan maravilloso y estos capítulos. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.